El mundo de los avistamientos y encuentros de Bigfoot puede resultar bastante extraño. Al fin y al cabo, se trata de un supuesto homínido peludo que de algún modo no ha sido descubierto y que ni siquiera ha sido captado por las cámaras de forma especialmente convincente, a pesar de los constantes avistamientos en las zonas salvajes de Norteamérica y otros lugares. Aunque estos informes pueden ser bastante extraños en sí mismos, hay algunos que resultan especialmente raros y que llevan al fenómeno a la estratosfera de lo extraño. Me refiero a que son extraños en el sentido de que no parecen describir algo que esté dentro de la descripción típica de las criaturas, y de hecho pueden ir mucho más allá. Un testigo describe un Bigfoot en el condado de Muskegon, Michigan, al que aparentemente le gusta matar ciervos y hacer montones con sus huesos. El informe de la BFRO dice lo siguiente. Un testigo cree que hay un Bigfoot en la frontera de los condados de Muskegon y Oceana. Afirma haber visto un animal alto mirando desde la maleza, así como ciervos muertos colocados en los árboles y pilares de huesos. Al parecer, los montones de huesos estaban apilados hasta 1 metro de altura. En el informe, el testigo también afirma que durante un paseo al anochecer fue perseguido por una enorme criatura que corría a 2 pies y que definitivamente no era humana. Con frecuencia tenía la sensación de ser observado. También, durante este periodo de tiempo, hubo muchas muertes de ciervos atribuidas a perros salvajes, pero yo no tuve esos encuentros. Tampoco vi pisadas de esos animales. Cada vez que sentía que la criatura estaba cerca, había un olor distintivo a almizcle. También, algunas llamadas extrañas se dejaron escapar antes de la persecución. Esto es White River Township. Te diré, hay más de un tipo de Bigfoot viviendo ahí afuera. El más grande es el más reportado, y uno más pequeño también, pero hubo muchos menos avistamientos. Por ejemplo, el más pequeño tiene rasgos más cercanos a los humanos y reside en el norte de Michigan. La mención de la matanza de ciervos es bastante infrecuente en los relatos sobre Pie Grande, ya que la mayoría de las veces se les describe como criaturas pacíficas y no como depredadores, pero no siempre es así. En algunos casos, los Bigfoot se han mostrado bastante agresivos e incluso han atacado a personas. Uno de los relatos más extravagantes es de un testigo que tuvo su propio avistamiento, pero también relata otro incidente en el que un Bigfoot atacó a personal militar en un tanque. Sí, escuchaste bien. El informe dice lo siguiente. Hubo otros informes en y alrededor de Michigan durante todo el tiempo en que crecí ahí. De hecho, 1 o 2 años después de mi avistamiento, había habido relatos en el periódico local, el Crawford Co-Avalanche, de extraños avistamientos e incidentes por parte de miembros de la Guardia Nacional. Supe que unas 40 personas observaron con prismáticos durante un rato a una criatura en el campo de tiro de artillería y que algo saltaba sobre un tanque y golpeaba el exterior mientras había soldados adentro. No vieron lo que era porque era de noche, pero la historia que recuerdo es que lo llamaban el golpeatanques. Además de los relatos con apariencias o comportamientos extraños, tenemos las cosas realmente aterradoras y fuera de lo común. Hay relatos de Bigfoot que son invisibles o tienen la capacidad de desvanecerse en el aire. Otro registro de la BFRO procede de un testigo que afirma que en 1991 estaba en el bosque montando un caballo en el condado de Marquette, Michigan, cuando vio un Bigfoot que parecía haberse evaporado o vuelto invisible. La testigo ha dicho del extraño incidente lo siguiente. De repente el animal se acercó a unos 30 metros de nosotros, se detuvo y se giró para ir de lado, corriendo detrás de unos pinos. Desapareció, no le vi salir por el otro lado, tampoco volver, nada, solo desapareció. Estaba bastante asustada en ese momento y muy emocionada también. No me animé a ir al bosque, a buscar a dónde fue. Recuerdo que tenía pelo blanco, parecía como un caballo erguido, mirándome, pero cuando se giró de lado para correr, no había ningún cuerpo grande detrás de él, parecía un animal erguido corriendo. Era totalmente silencioso, sin ruidos, a pesar de que estaba corriendo a través de los árboles y en una zona muy pesada de vallas azules. La zona ha sido talada desde entonces en ese tramo, y sé que mis hijos vieron algo corriendo en el bosque ese mismo verano. Hicimos una gran broma acerca de nuestro Sasquatch albino, y hasta el día de hoy creo que vi algo realmente notable. Hay bastantes informes en ese sentido, de Bigfoot aparentemente simplemente parpadeando fuera de la existencia de alguna manera.
Ha habido varios casos igualmente extraños e inexplicables de Sasquatch que simplemente se desvanecen a plena vista, enumerados en un documento titulado Desapariciones de Bigfoot y anécdotas de casos, de Sharon Cornett. Uno de los casos tratados es el de un testigo llamado John Bohannon, ocurrido en el verano de 2000. Afirma que conducía por un camino de tierra durante el día al oeste del camping Three River, cerca de Alamogordo, Nuevo México, cuando vio una enorme criatura bípeda de aspecto simiesco de unos 2,5 metros de altura, que caminaba en la misma dirección que su vehículo. El conductor aminoró la marcha para contemplarla y describió a la enorme bestia como una criatura de pelo corto y castaño rojizo por todo el cuerpo, con pelo más largo debajo de los antebrazos y una cara que parecía la de un neandertal. Él mantuvo su paso rápido mientras miraba directamente a John durante unos 30 metros, tras lo cual se desvaneció bruscamente en el aire, como si se hubiese borrado de algún modo. El testigo explicó que no había árboles ni nada tras lo que pudiera haberse escondido y que parecía como si simplemente hubiese atravesado un muro invisible. También hay otro curioso relato que le ocurrió al testigo Larry Kelm en agosto de 1980 cerca de Eugene, Oregon, y que es difícil de clasificar realmente, pues parece apuntar a que la desaparición del Sasquatch es el resultado de algún tipo de portal interdimensional. Ese día Larry había decidido hacer una excursión por el sendero indio de Moyala, que conecta las crestas de Saddle Blanket Mountain y la cercana Oak Ridge. En algún momento de su caminata, el testigo afirma que su entorno se volvió borroso, nublado y teñido de un extraño color gris, a pesar del tiempo soleado, y aunque no había nubes en el cielo, parecía como si una sombra se hubiese proyectado sobre la tierra. Larry diría lo siguiente: la única forma en que puedo describirlo fue como si de repente estuviese mirando a través de las gafas de sol graduadas de otra persona. Terminé el paso y empecé otro. Cada centímetro que avanzaba aumentaba la oscuridad y la borrosidad gris se convertía en un revoltijo de formas sin sentido. Entonces, tan repentinamente como había sucedido todo, Larry informa que le pareció pasar por una barrera y que todo volvía a estar enfocado, pero que ahora era de noche y el viento había cesado por completo. Al mirar a su alrededor, Larry descubrió que el paisaje también había cambiado de otras formas extrañas. En lugar de los abetos que había a su alrededor antes, ahora había vegetación espesa, irreconocible, muy similar a una jungla. El aire parecía espeso y opresivamente húmedo. Aunque ahora era de noche y no había luna perceptible en el cielo, se dio cuenta de que todavía podía ver todo hasta cierto punto, como si hubiera una misteriosa fuente de luz que proyectaba una tenue escarcha de luz sobre el paisaje. En ese momento, Larry afirma que el aire fue atravesado por un sonido agudo y continuo, que inmediatamente le llenó de una insoportable sensación de terror. El testigo explicó los sucesos realmente extraños de la siguiente manera: fue en ese momento cuando escuché un "te tengo" susurrado por encima de mi hombro derecho. No sabría decir si lo oí con los oídos o dentro de mi cabeza. La palabra no iba dirigida a mí, sino que algo se la dijo a sí mismo en voz baja. Estaba tan aterrado que sentí que mi corazón se paraba por un momento. Esa palabra susurrada fue lo que me salvó. Abrí la boca y solté un enorme chorro de aire espeso. Retrocedí con los mismos pasos con los que había entrado a donde quiera que estuviera. Mientras me lanzaba hacia atrás, miré por encima de mi hombro derecho. Un brazo y una mano derecha peluda y de color oscuro me alcanzaban la garganta por encima del hombro. La mano tenía uñas en forma de pala color marfil pálido. Las uñas parecían limpias y casi cuidadas. El pulgar estaba situado más abajo que el de los humanos. Tanto la mano como el brazo eran delgados y poderosos, y ambos estaban cubiertos de pelo negro, grueso y áspero. Pude verlo bien porque la uña del pulgar me rozó la garganta. Mientras seguía retrocediendo, la mano se aferró al lugar donde había estado mi cuello una fracción de segundo antes y pareció desvanecerse en la distancia mientras yo regresaba a través del supuesto portal. Tan pronto como corrió unos pasos hacia atrás, Larry se encontró de nuevo en el aire fresco de la montaña que había dejado atrás y de vuelta en su entorno familiar, y el portal ante él parecía ser una mancha ovalada de aire brillante que se desvaneció lentamente hasta desaparecer. Larry se echó a correr hacia su camioneta lo más rápido que pudo sin mirar atrás. Más tarde, el aterrado testigo reflexionó sobre lo que le había ocurrido y llegó a la conclusión de que se trataba de una especie de trampa interdimensional. Él dijo lo siguiente:
Eso había sido una trampa pura y simple. Fuera lo que fuese, lo que intentó matarme, me ocultó el portal durante el trayecto y no lo vi hasta que volví a salir. Tuve sueños terribles durante años y todavía no me he hecho a la idea de qué pasó ese día. Me tiemblan los dedos y se me eriza el vello de la nuca mientras relato todo esto. En otro informe, una testigo llamada señora Montanes conducía por una carretera desierta al este del Paso, Texas, cuando vio un Bigfoot encorvado sobre un coyote muerto. Aminoró la velocidad de su vehículo para ver mejor el extraño espectáculo y afirma que mientras miraba, la enorme bestia empezó a hundirse, como si fuese absorbida por el suelo, hasta que desapareció por completo. La testigo estaba convencida de que ahí tenía que haber una cueva y que el animal se había retirado a sus oscuros confines, pero cuando se investigó el lugar, se descubrió que no había ninguna cueva ni ninguna otra abertura en el suelo. Curiosamente, el coyote había desaparecido y no había pisadas de nada que pudiera coincidir con la descripción de lo que había visto. ¿A dónde había ido? Nadie lo sabe. Todos estos son informes muy extraños de Bigfoot, que van mucho más allá, incluso de la cantidad habitual de extrañeza. ¿Puede ser que esta criatura sea algo más que un simple ser biológico? Fui secuestrado por un Bigfoot. Es una afirmación absurda que parece prácticamente sinónimo de malos titulares sensacionalistas y tal vez hasta chiflados. Sin embargo, en el panteón de los innumerables informes sobre Bigfoot y homínidos peludos que han llegado de todos los rincones del planeta, se puede encontrar un número sorprendentemente alto de relatos que afirman exactamente esto. Se trata de un fenómeno que casi puede considerarse su propia subespecie de extraños informes sobre Bigfoot. Y estas historias, aparentemente ridículas, sirven no solo para entretener, sino también para provocar la reflexión y abrir una línea de investigación sobre un escenario potencialmente extraño. Si Pie Grande y otras bestias humanoides son reales, ¿a veces pueden raptar humanos? Aquí veremos casos que podrían responder a estas preguntas. Con mucho el más conocido y hablado, presunto secuestro de Bigfoot, se refiere al prospector canadiense y leñador Albert Ostman. En 1924 se fue de vacaciones a las escarpadas tierras salvajes cerca de Toba Inlet, en la Columbia Británica de Canadá. Uno de sus propósitos en aquel momento era encontrar lo que él decía que era una mina de oro perdida desde hacía mucho tiempo y que estaba convencido de que existía en los densos bosques, lo cual ya es bastante extraño e intrigante de por sí, pero se vería eclipsado por lo que ocurriría durante su viaje. Mientras se adentraba en estas remotas tierras baldías, el guía indio de Ostman le contó que se rumoreaba que el hombre que supuestamente había encontrado la mina de oro había sido asesinado por un Sasquatch, lo que según Ostman era la primera vez que oía escuchar de tales criaturas, a pesar de haber sido durante mucho tiempo un hombre curtido en las actividades al aire libre. El indio le habló de las bestias grandes y peludas con aspecto de hombre, a las que llamaban Sasquatch, y de las grandes pisadas que dejaban tras de sí, pero Ostman no creyó ni una palabra y lo atribuyó a viejas leyendas nativas. No mucho después, los dos acamparon, y Ostman se marchó por su cuenta con algunas provisiones en una mochila, y armado con un rifle y un machete, para investigar un paso a través de las montañas que había visto, así como para hacer algo de prospección. Tras unos días acampando solo en la naturaleza, se percató de algunas cosas bastante extrañas. Una mañana se dio cuenta de que algunos objetos de su campamento habían sido movidos de sitio, aunque no se habían llevado nada, pero durmió esa noche con su rifle al alcance de la mano, pensando que tal vez un puercoespín u otro animal había venido a hurgar en su campamento. A la mañana siguiente, descubrió que su mochila había sido vaciada pero seguía extrañamente colgada donde la había dejado, y que esta vez faltaban algunas cosas, como un paquete de medio kilo de ciruelas y toda su harina. Lo único que no había sido tocado de su bolsa era la sal. Al examinar el campamento, no se encontraron pisadas, y la intrusión no parecía obra de animales, ya que no había nada destrozado ni desordenadamente saqueado o esparcido. Durante 3 noches seguidas, el misterioso intruso visitó el campamento sin ser visto, y todos los esfuerzos de Ostman para encontrar al intruso fueron en vano. En la cuarta noche de estos extraños incidentes, Ostman se fue a la cama completamente vestido,
con su machete y su rifle al alcance, y esta vez tenía la intención de permanecer despierto toda la noche con el fin de atrapar al intruso, pero finalmente se quedó dormido. En un momento dado afirma que le despertó algo que lo levantaba, con saco de dormir y todo, y pensó que podría tratarse de un deslizamiento de nieve, aunque en ese momento no había nieve en la zona. Dijo que entonces sintió como si le hubiesen subido a caballo y que lo que le cargaba estaba caminando. No podía ver nada, ya que estaba envuelto en su saco de dormir, y se agarró desesperadamente a su rifle mientras intentaba averiguar quién o qué lo estaba secuestrando. Incapaz de moverse y con varios equipos clavados en él de forma incómoda, Osman solo podía esperar ahí, en la oscuridad inminente, a ver a dónde lo llevaban. Lo que le había capturado parecía llevarle cuesta arriba, pues notaba que cada paso le elevaba, y empezó a notar que respiraba con dificultad y que de vez en cuando emitía toses y extraños sonidos de parloteo. Aunque en aquel momento estaba demasiado oscuro para ver con claridad lo que había afuera, pudo distinguir vagamente unas formas grandes y oscuras y oír lo que parecían varias criaturas de gran tamaño charlando ininteligiblemente, y parecía ser una familia de humanoides muy peludos de los que le había hablado su viejo guía indio. Osman gritó para preguntar qué querían las criaturas y le respondieron con más parloteos. Pensó en escapar, pero tenía las piernas demasiado calambradas y le dolían tanto que no podía ni caminar, y mucho menos escapar. Según él, había dos grandes, que parecían ser el padre, un enorme espécimen de unos 2,5 metros de altura, y la madre, así como dos más pequeños, que parecían ser niños, un niño y una niña. Osman diría más tarde sobre su aspecto lo siguiente: el joven podría tener entre 11 y 18 años, medir unos 2 metros y pesar aproximadamente 150 kilos. Tenía las mandíbulas anchas, la frente estrecha, que se inclinaba hacia arriba redonda en la parte posterior, de unos 4 o 5 centímetros más alta que la frente. El pelo de su cabeza medía unos 15 centímetros. El pelo del resto del cuerpo era corto y grueso en algunas partes. El pelo de las mujeres en la frente tenía un giro hacia arriba como el que tienen las mujeres, lo llaman flequillo entre los peinados femeninos. En cuanto a la madre, podría tener entre 40 y 70 años, medía más de 2 metros, pesaría entre 300 y 350 kilos, tenía caderas anchas y un andar de ganso. Los dientes del hombre eran más largos que los de una dentadura humana, pero no lo suficiente como para llamarlos colmillos. El anciano debía medir cerca de 2 metros, pecho de barril y gran joroba en la espalda, hombros poderosos, y los bíceps de la parte superior del brazo eran enormes y se estrechaban hasta los codos. Sus antebrazos eran más largos que los de la gente corriente, pero bien proporcionados. Sus manos eran anchas, la palma era larga y ancha, y hueca como una cuchara. Sus dedos eran cortos en proporción al resto de la mano. El único lugar donde no tenían pelo era en el interior de las manos y las plantas de los pies, y la parte superior de la nariz y los párpados. No llegué a verle las orejas, estaban cubiertas de pelo que les colgaba. Las criaturas no parecían amenazadoras ni agresivas, y de hecho las crías parecían tenerle un poco de miedo, pero tampoco parecían dispuestas a dejarle marchar. Según Osman, durante los 6 días siguientes, la familia Sasquatch lo tuvo ahí a la fuerza, con el gran macho constantemente cerca, sentado en la única vía de escape evidente. Durante ese tiempo, afirmó que la familia de criaturas dormía dentro de un refugio forrado y cubierto de corteza y musgo seco, y que poco a poco las criaturas curiosas se acercaban para observarlo, incluidas las más jóvenes. La familia de Sasquatch también ofrecía a Osman comida en forma de frutos secos y un tipo de hierba dulce, que el joven Sasquatch trepaba hábilmente por la montaña para conseguir. A cambio, él les dejaba jugar con su caja de rapé, que practicaba abriendo y cerrando, así como probando el rapé de su interior. Cuando el joven macho pareció pedir una para su hermana, Osman se la dio. En general, los adultos descansaban todo el día mientras los niños trepaban y jugaban. El hombre afirmó que en varias ocasiones había tomado su rifle y había intentado salir de ahí, pero el gran macho se había quedado delante de él con las manos extendidas y vocalizando irritado.
Aunque el hombre tenía su rifle, prefirió no disparar contra las criaturas, ya que parecían notablemente humanas, no mostraban ninguna inclinación a hacerle daño, y no estaba seguro de si su rifle heriría siquiera a la enorme bestia, sino que tal vez solo serviría para enfurecerla. Teniendo en cuenta que a los más pequeños parecía gustarles tanto jugar con las cajas de RDP y que el padre también había mostrado interés por ellos, Osman empezó a urdir un plan para incapacitar o incluso matar al gran macho adulto, dándole a comer una caja llena de RDP, tras lo cual se sintió seguro de que podría escapar sin apenas resistencia. Un día, Osman abrió una nueva caja de RDP y tomó una dosis, y al mismo tiempo el macho adulto. Al parecer se la arrebató de repente y vació todo el contenido en su boca, llegando incluso a la mera conciencia cualquier resto. Como era de prever, el Sasquatch macho cayó violentamente enfermo y Osman se dio a la fuga, al parecer, según el relato, disparando su rifle sobre la cabeza de la madre mientras le perseguía y asustándola. Al cabo de un tiempo de vagar por la selva, siempre precavido por si le seguía la familia de Sasquatch, el hombre fue rescatado por unos leñadores y devuelto a la civilización. Osman mantuvo su historia en silencio durante décadas, temeroso del ridículo, hasta que en la década de 1950, los crecientes informes de avistamientos del Bigfoot le convencieron para publicar finalmente su sensacional historia en 1957. Desde entonces, la asombrosa historia de Albert Osman ha sido criticada y debatida. Algunos lo tachan de mentiroso y otros lo consideran una prueba genuina de la existencia del pie grande. En 1602, Antoinette Goulet, de 17 años, estaba pastoreando animales cerca del pueblo de Naves, en Francia, cuando desapareció inexplicablemente. No se encontró rastro alguno de la desaparecida hasta ese mismo año, cuando un grupo de leñadores afirmó haber escuchado la voz de Goulet llamándoles desde el más allá, cerca de una roca que bloqueaba la entrada a una cueva, y explicándoles que había sido secuestrada por un monstruo feo y peludo con una fuerza sobrehumana, que le traía regularmente cestas de pan y fruta. Se dice que esa misma noche la criatura entró en un pueblo cercano y fue abatida. Se le describió como un oso con aspecto humano. El final del siglo XIX también trajo consigo varias otras historias de secuestros llevados a cabo por humanoides peludos. Uno de esos relatos fue el de un leñador llamado Bourne, quien afirmó haber sido secuestrado por un humanoide alto y peludo de 3 metros de altura, con largo pelo marrón, mientras se dirigía a encontrarse con su prometida en el distrito de Isère, en Francia. Bourne afirmó que la criatura lo había cargado sobre sus hombros y lo había llevado a una cueva poblada por bestias similares, todas las cuales charlaban entre sí en un extraño lenguaje. El hombre afirmó haber estado cautivo en la cueva durante aproximadamente 1 hora antes de que pudiese distraer a las criaturas y escapar. Uno de estos extraños secuestros fue el de una joven de 17 años llamada Serafine Long, quien en 1871 fue secuestrada por un gran Bigfoot macho mientras hacía senderismo en Morris Mountain, en la Columbia Británica de Canadá. Según la víctima, fue retenida cautiva por el Bigfoot y su familia durante alrededor de 1 año, tiempo durante el cual afirma haber sido abusada por el gran macho antes de que el secuestrador la dejara repentinamente en el lugar del que había desaparecido. Poco después de esto, se afirmó que dio a luz a un bebé deforme. Curiosamente, esta no es la única historia de un secuestrador Bigfoot aparentemente buscando relaciones amorosas con humanos. En un relato más moderno, una mujer de 19 años llamada Oksana Terleskava fue secuestrada por un hombre salvaje peludo después de que se perdiera en la naturaleza. Mientras se detuvo a recoger algunas frambuesas para comer, la joven afirmó que había escuchado un ruido sordo y al mirar vio una extraña criatura que parecía un orangután. La chica gritó y perdió el conocimiento, después de lo cual despertó en una cueva con los sonidos de agua cercana y rayos de luz que perforaban la oscuridad desde arriba. La extraña criatura, parecida a un simio, estaba sentado al lado de ella, con los dientes al descubierto en una burla de sonrisa. Luego, según se informa, se abalanzó sobre ella tratando de quitarle la ropa, después de lo cual perdió el conocimiento una vez más. Cuando Oksana despertó de nuevo, se dio cuenta de que estaba prisionera y que se había convertido en la esposa de la criatura. Siempre que salía de la cueva,
rodaba una inmensa y pesada roca frente a la entrada para evitar su escape y solía regresar con bayas o carne cruda para que ella comiera. La criatura mostró interés en el reproductor de CD de la chica y escuchaba canciones en él a través de los auriculares. Se puso muy molesto cuando el dispositivo inevitablemente se quedó sin batería y armó un gran berrinche. La criatura a la que Oksana había llamado Tang salió por un tiempo y regresó con un paquete nuevo de pilas, lo que ella supuso que había robado de alguna tienda. Esto le dio esperanzas a Oksana de que quizás la cueva no estaba tan lejos de la civilización, dándole esperanza de que un futuro escape sería posible. A medida de que las estaciones cambiaban y el clima se volvía más frío, Tang le traía ropa abrigada de alguna fuente desconocida. Curiosamente, esto más tarde sería respaldado por el informe de un conductor de tractor, quien extrañamente afirmó que un hombre salvaje le había robado la ropa. Cuando Oksana hizo una fogata en la cueva, Tang estaba fascinado por el fuego y algo asustado al mismo tiempo, como si nunca hubiese visto algo así antes, aunque eventualmente superaría su miedo y se sentaría junto a ella al fuego. Cuando Oksana se resfrió, Tang salió al bosque y trajo lo que parecían ser raíces y plantas medicinales. Un día de primavera, Tang dejó la cueva para hacer un recado y esta vez no cerró la roca tan firmemente como de costumbre. Oksana pudo apretujarse a través de la abertura y salir al exterior, donde realizó una audaz huida. Cuando volvió a la civilización, se dio cuenta de que había estado cautiva durante aproximadamente un año. Mentalmente desequilibrada por toda su experiencia, incapaz de ajustarse completamente a la vida normal, fue admitida en un hospital psiquiátrico donde relató su asombrosa historia a su médico. Cuando nadie le creyó, Oksana cayó en una profunda depresión y luego comenzó a decirle a la gente que la criatura sabía dónde estaba y volvería por ella. Un día la chica desapareció repentinamente de su habitación y otros pacientes afirmarían que una gran bestia peluda había venido a buscarla durante la noche. No está claro cuánto de esta historia es cierto, pero es intrigante. En un informe, esta vez de 1920, una joven pareja cuidaba animales en las montañas de Sierra Morena, cerca de Lesignan, en España, cuando la mujer fue secuestrada por una criatura parecida a un simio mientras lavaba la ropa en un riachuelo cercano. Luego fue mantenida cautiva por la criatura y cuando finalmente logró escapar y regresar a su hogar, también dio a luz a un extraño niño peludo que sería llamado Annika y apodado el hijo del orangután. Aparentemente el bebé estaba deformado, con brazos largos, cuerpo peludo y una boca similar a un simio. Hay varios otros casos de secuestros por Bigfoot en la década de 1920. En 1928, un trampero nativo americano estaba en la Columbia Británica de Canadá cuando afirmó haber sido secuestrado por un Sasquatch durante la noche mientras dormía, similar al caso de Osman. Según él, fue llevado aproximadamente a 5 kilómetros a través de la agreste naturaleza, después de lo cual fue arrojado al suelo y encontró que estaba rodeado por un grupo de unos 20 de estas imponentes criaturas. Aparentemente había huesos humanos esparcidos por el suelo a su alrededor, lo que llevó al trampero a pensar que las bestias tenían la intención de comérselo. Las criaturas se reunieron a su alrededor para tocar y tirar de su ropa, y parecían genuinamente confundidos. Después de algún tiempo de esto, las bestias perdieron el interés de alguna manera y el trampero aprovechó para correr, logrando escapar de sus garras. Estos extraños casos continúan mucho más allá de la década de 1920. En 1957, un hombre en una aldea remota en China afirmó haber escuchado a su hija gritar pidiendo socorro y corrió para encontrar a un homínido peludo de 2,5 metros de altura, levantándola y llevándosela. El padre, valientemente, agarró un palo y lo persiguió para comenzar a golpear a la criatura tan fuerte como pudo. La bestia, totalmente sorprendida, finalmente soltó a la hija e intentó escapar, pero quedó atrapada en un espeso lodo. Otros aldeanos aparecieron y procedieron a golpear sin piedad a la criatura hasta la muerte. No está claro qué sucedió con esta historia después de eso o qué tenía la criatura la intención de hacer con su premio. Un
informe aún más reciente proviene de 1987. El 1 de junio de ese año, Teresa Bayer, de 16 años, y Russell Welch, de 43, se embarcaron en un viaje de campamento al Bosque Nacional Sierra. Los dos estaban bastante atraídos por el fenómeno Bigfoot y esperaban poder ver a la criatura ellos mismos. En algún momento los dos se separaron y Teresa desapareció sin dejar rastro. Las autoridades más tarde interrogarían a Welch, durante el cual afirmaría que su compañera había sido secuestrada por Bigfoot. Los oficiales de la ley, dudosos, llevarían a cabo una intensa investigación sobre la desaparición, pero no encontraron evidencia de un crimen, obligándolos a dejar ir a Welch. Considerando que el cuerpo de Teresa nunca ha sido encontrado, no está claro qué sucedió aquí. ¿Fue realmente secuestrada por un pie grande, como afirma Welch, o fue un crimen premeditado? Otro caso reciente es el de Jason Richardson, de 48 años, quien estaba de excursión en el norte de California, en South Lake Tahoe, en el monte Tallac. En un momento durante su caminata, afirman que escuchó un sonido gutural que le recordaba a una voz de bebé humana. Pensando que tal vez era un bebé real abandonado, solo en la naturaleza, corrió hacia donde había escuchado el ruido, y luego afirma que perdió la conciencia después de ser golpeado en la cabeza, lo cual fue evidente más tarde por la sangre que encontró saliendo de ahí. Cuando se despertó, dice que su cabeza estaba ensangrentada y le dolía mucho, y que se encontró en una especie de caverna. Cerca de él había dos criaturas parecidas a osos, que parecían estar comunicándose en una serie de gruñidos guturales, que sonaban sorprendentemente similares a lo que había escuchado antes de perder la conciencia. Richardson afirmó que las criaturas tenían un aspecto algo humano y estaban cubiertas con un espeso pelo rojo, con pies que eran aún más peludos. Medían alrededor de 2 a 3 metros de altura, y el aterrado Richardson se preguntó si tal vez estaba alucinando. Mientras intentaba moverse, se dio cuenta de que sus manos y pies habían sido atados con enredaderas o algún otro material vegetal. A medida que las criaturas se acercaban, su descripción se vuelve cada vez más extraña. Richardson lo describiría de la siguiente manera: luego se acercaron a mí y me oriné en los pantalones, literalmente. No me avergüenza decir esto, tenía tanto miedo que no tenía ni idea si esto era el final. Fue entonces cuando vi sus cabezas. Sus gargantas no tenían pelo y me recordaban a los buitres. Sus cabezas tenían pelo rojo, pero también plumas negras o no sé qué era, pero a mí me parecían plumas. Sus ojos eran oscuros y grandes a medida que se acercaban a mí. Las criaturas luego se volvieron bastante agresivas, arrastrándolo por el suelo y pateándolo. Luego se fueron y regresaron con madera y herramientas de piedra para algún propósito desconocido. Liberaron sus manos y pies, pero él estaba demasiado asustado para moverse. Las criaturas lo levantaron y lo arrojaron fuera de la cueva. Y en un momento, Richardson afirmó que pudo sentir que una roca lo golpeaba por detrás. No perdió tiempo en salir corriendo ahí tan rápido como sus piernas podían llevarlo. Cuando revisó su reloj, habían pasado 10 horas desde el momento en que había sido secuestrado por sus enigmáticos captores. En otro informe de 1962, una mujer de Ohio afirmó haber sido secuestrada por un grupo de Bigfoot después de que habían visitado repetidamente su casa familiar cuando ella tenía solo 12 años. Las criaturas se habían acercado repetidamente a la casa y se habían acostumbrado a llevarse a la niña durante la noche. En algunas ocasiones, el padre había irrumpido con su escopeta de calibre 12 para disparar a las criaturas, lo que parecía tener poco efecto. El más grande de las bestias se reportó como de unos impresionantes 4 metros de altura. Ella describiría a los humanoides de la siguiente manera: su pelo era largo y de aproximadamente la misma textura que el mío, según recuerdo. El pelo de todos ellos era más o menos del mismo tono, un marrón, como el color de la capa de madera descompuesta en el bosque. Podía ver piel alrededor de sus ojos, que parecía bronceada, y donde había pelo facial pero más escaso, con vislumbres de piel que también se veían a través de esa área. No podía distinguir una garganta. Su pera era ancha, sus dientes eran aproximadamente del tamaño de la uña de mi dedo medio, pero eran más planos y tenían muchos más que los humanos, lo que significaba que el ancho de su mordida era más amplio.
Su boca era lo suficientemente ancha como para mostrar la mayoría de ellos. Sus ojos eran oscuros con algo blanco alrededor, pero menos que los humanos. Eran amables. Su piel estaba curtida como la de cualquiera que pasara mucho tiempo al aire libre, como un granjero. Sus hombros eran muy anchos, aunque vi su clavícula en un lado que parecía gruesa en comparación con la de un humano. Era musculoso y de constitución pesada, pero de ninguna manera gordo. Había una hembra adulta y otros que eran casi tan grandes como la hembra, pero no parecían ser jóvenes ni viejos. La chica afirmó que a menudo era llevada lejos de su casa por las criaturas, pero que no recordaba lo que había sucedido durante los secuestros. Solo sabía que estaría fuera toda la noche. En un momento, las cosas se volvieron más siniestras. La chica recuerda haber despertado dentro de una caverna donde el agua goteaba de las raíces que emergían del suelo de arriba. En este punto, podía ver las extrañas bestias rodeándola mientras yacía sobre una losa de roca. Ella dijo lo siguiente: quería gritar más, pero ya estaba demasiado cansada para seguir haciendo eso. Cuando me relajé, todos comenzaron a sonreír. Pensé, está bien, podrían haberme matado y comido, pero no lo hicieron. Evidentemente, algunas de estas criaturas eran amables, pero también vi gatos jugar con ratones durante muchas horas antes de matarlos y comérselos. La chica invariablemente terminaba de vuelta en su casa y nunca fue lastimada, pero esto hizo poco para tranquilizar a la familia. Las extrañas criaturas supuestamente continuaban acosando la casa, golpeando las paredes y tocando las ventanas, así como resoplando y gruñendo fuerte afuera en la noche. También se comunicaban a menudo entre ellos fuera de la casa, de lo cual la mujer diría lo siguiente: los sonidos que hacían eran una risa profunda en bajo, carcajadas y sonidos como los de alguien que no podía pronunciar bien las palabras. Se comunicaban con estos entre ellos y con sus pensamientos, así como el macho lo hacía conmigo. No tuve interacción de los más jóvenes y la hembra adulta, solo sonreía o suspiraba profundamente mientras me miraba. Durante mucho tiempo, la mujer mantuvo en secreto la historia de su familia por miedo a ser ridiculizada, pero finalmente se presentó en un esfuerzo por hacer que otros compartieran sus experiencias. Ella diría lo siguiente: espero que esto cree conciencia sobre el sufrimiento de los que experimentamos estas experiencias y también les permita hablar abiertamente a muchos otros que aún guardan su secreto. Nuestro mundo es más rico e interesante de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Estas no son solo criaturas, son bastante inteligentes y con suficientes recursos como para evitar ser atrapadas o asesinadas. ¿Qué podemos hacer con estos extraños casos? ¿Son solo imaginaciones salvajes y fabricaciones? ¿O hay algo más en ellos? ¿Realmente la gente ha sido secuestrada por humanoides peludos y salvajes y llevadas a la naturaleza? ¿O son estas historias demasiado locas para ser verdad? Sea cual sea el caso, ciertamente hay suficiente de estos relatos bizarros como para merecer atención, y son lo suficientemente intrigantes como para al menos reflexionar. Estas historias se encuentran justo ahí, dentro del mito de Bigfoot y las muchas formas misteriosas que ha tomado su legado. Puede que siempre haya debate sobre si los avistamientos y relatos de humanoides peludos tienen algún peso, pero no cabe duda que aquellos sobre personas secuestradas merecen su propio lugar entre los más extraños de los extraños. El fenómeno de Bigfoot ya es bastante extraño de por sí, y durante mucho tiempo ha sido el punto de partida de todo tipo de avistamientos de personas que han visto algo grande, parecido a un simio y decididamente no humano, merodeando por los bosques de Norteamérica. La principal teoría que subyace a estos avistamientos es que se trata de un primate bípedo aún por descubrir, quizás incluso una especie ancestral de humano. En cualquier caso, una criatura de carne y hueso. Sin embargo, a lo largo de los años, se ha especulado mucho con la posibilidad de que no sea así en absoluto y que estos seres podrían ser algo mucho más extraño que eso. Por ejemplo, se ha informado de casos de Bigfoot que han desaparecido de la realidad, se han vuelto invisibles o se han desvanecido ante los ojos de los testigos.
Aunque quizás no son tan comunes como los informes de avistamientos más tradicionales, sin embargo, llegan y sugieren que posiblemente algo más está pasando aquí que un simple animal sin descubrir. Un relato muy interesante de un Bigfoot aparentemente desvaneciéndose fue relatado en el programa de radio de Costa a Costa M en un episodio del 15 de julio de 2016, presentado por George Noory. El testigo, que se hacía llamar Gene de Albuquerque, Nuevo México, afirmó que había estado cazando alces alrededor de las 7 am cerca de una ciudad fronteriza entre Arizona y México, llamada Gallup. El terreno estaba situado en una reserva navajo y se describía como muy remoto, accidentado y montañoso. Mientras Gene merodeaba por el agreste paisaje en busca de su presa, afirma que tuvo la clara sensación de que algo grande le seguía, tal vez incluso le acechaba. Explicaría lo que ocurrió a continuación de la siguiente manera. Fui un soldado en la marina y sé reconocer cuando algo me sigue. Una vez, mientras caminaba por un área remota, me di cuenta de que algo estaba detrás de mí. Traté de escapar y terminé en un cañón profundo. De pronto, escuché ruidos fuertes y vi a unos 7 caballos salvajes corriendo hacia el cañón. Mientras estaba en el fondo del cañón, algo saltó de lo alto. Era una criatura enorme, justo como las descripciones de Bigfoot. Me encontraba en una reserva india, en una meseta aislada. La criatura me miró directamente desde no muy lejos. En lugar de quedarme paralizado, corrí a toda velocidad. Entonces, algo me lanzó una roca gigante, de unos 5 kilos. Si me hubiese golpeado, me habría matado. Tropecé y vi a la criatura de nuevo, a unos 100 metros de distancia, mirándome. Esto me sorprendió mucho. La criatura había lanzado esa roca grande a una gran distancia, y era enorme, de unos 3 metros. El aterrado testigo decidió disparar a la cosa con su rifle y afirma que le dio directamente, pero después de dar unos pasos, la enorme bestia simplemente desapareció en el aire como si nunca hubiese estado ahí. Cuando fue a investigar, se encontró con enormes pisadas impresas en el suelo, pero no había sangre ni ninguna otra evidencia, y no había ninguna señal de a dónde podría haber ido la bestia. Estaba absolutamente desconcertado y explica lo siguiente. No sé de dónde viene, pero viniera de donde viniera, cuando la golpeé, tuvo la habilidad de desaparecer en el aire. Traté de investigar, seguí las pisadas, caminé unos 200 metros. No estaba tan lejos de la cima de una meseta, no tenía a dónde escapar. Nunca lo he vuelto a ver y nunca he regresado a ese lugar. Ha habido varios casos igualmente extraños e inexplicables de Sasquatch simplemente desapareciendo a la vista, enumerados en un documento titulado La desaparición de Bigfoot y los relatos anecdóticos. Uno de los casos tratados es el de un testigo llamado John Bohannon, ocurrido en el verano de 2000. Afirmó que conducía por un camino de tierra durante el día al oeste de Camping Three Rivers, cerca de Alamogordo, Nuevo México, cuando vio una enorme criatura bípeda, parecida a un simio, de unos 2,5 metros de altura, que caminaba en la misma dirección que su vehículo. El conductor bajó la velocidad para contemplarla y describió a la enorme bestia como una criatura de pelo corto y castaño y rojizo por todo el cuerpo, con pelo más largo debajo de los antebrazos y una cara que parecía de un neandertal. Mantuvo su paso rápido mientras miraba fijamente a John durante unos 30 metros, tras lo cual se desvaneció bruscamente en el aire, como si se hubiese borrado de algún modo. El testigo explicó que no había árboles ni nada tras lo que pudiese haberse escondido, y que parecía como si hubiese atravesado un muro invisible. También se incluye un curioso relato que le ocurrió al testigo Larry Kelm en agosto de 1980, cerca de Eugene, Oregon, y que es difícil de clasificar realmente, pues parece apuntar a que la desaparición del Sasquatch es el resultado de algún tipo de portal interdimensional. Ese día Larry había decidido hacer una excursión por el sendero indio de Moyala, que conecta las crestas de Saddle Blanket Mountain y la cercana Oak Ridge. En algún momento de su caminata, el testigo afirma que su entorno se volvió borroso, nublado y teñido de un extraño color gris, a pesar del tiempo soleado, y aunque no había nubes en el cielo, parecía como si una sombra se hubiese proyectado sobre la tierra. Larry diría lo siguiente:
La única forma en que puedo describirlo fue como si de repente estuviese mirando a través de las gafas de sol graduadas de otra persona. Terminé el paso y empecé otro. Cada centímetro que avanzaba, la oscuridad aumentaba y la bordosidad gris se convertía en un revoltijo de formas sin sentido. Entonces, tan repentinamente como había sucedido todo, Larry cuenta que le pareció pasar una barrera y que todo volvió a estar enfocado, pero que ahora era de noche y el viento había cesado por completo. Al mirar a su alrededor, Larry descubrió que el paisaje también había cambiado de otras formas extrañas. En lugar de los abetos que le habían rodeado antes, ahora había una vegetación espesa, irreconocible y salvaje parecida a una jungla. Y el aire también parecía espeso y opresivamente húmedo. Aunque ahora era de noche, no había luna perceptible en el cielo, se dio cuenta de que todavía podía ver todo hasta cierto punto, como si hubiese una misteriosa fuente de luz que proyectaba una tenue escarcha sobre el paisaje. En ese momento, Larry afirma que el aire fue atravesado por un sonido agudo y continuo que inmediatamente le llenó de una insoportable sensación de terror. El testigo explicó así los extraños sucesos que siguieron. Fue en ese momento cuando escuché un susurro de "te tengo" por encima de mi hombro derecho. No sabría decir si lo oí con los oídos o dentro de mi cabeza. La palabra no iba dirigida a mí, sino que algo la dijo en voz baja para sí mismo. Estaba tan aterrado que sentí que mi corazón se paraba por un momento, pero finalmente esa palabra fue lo que me salvó. Abrí la boca y solté un enorme chorro de aire espeso. Retrocedí con los mismos pasos con los que había entrado a donde quiera que estuviera. Mientras me lanzaba hacia atrás, miré por encima de mi hombro derecho. Un brazo y una mano derecha peluda y de color oscuro me alcanzaban la garganta por encima del hombro. La mano tenía uñas en forma de pala de color marfil pálido. Parecían limpias y casi cuidadas. El pulgar estaba situado más abajo que el de los humanos. Tanto la mano como el brazo eran delgados y poderosos, y ambos estaban cubiertos de pelo negro, grueso y áspero. Pude verlo bien porque la uña del pulgar me rozó la garganta mientras retrocedía. Pero mientras más seguía retrocediendo, la mano se aferró al lugar donde había estado mi garganta una fracción de segundo antes, y pareció desvanecerse en la distancia mientras yo regresaba a través del portal. Tan pronto como hubo corrido unos pasos hacia atrás, Larry se encontró de nuevo en el aire fresco de la montaña que había dejado atrás, y de vuelta en su entorno familiar, y el portal ante él parecía ser una mancha ovalada de aire brillante que se desvaneció lentamente hasta desaparecer. Larry echó a correr hacia su camioneta lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. El aterrado testigo reflexionaría más tarde sobre lo que le había ocurrido y llegó a la conclusión de que había sido una especie de trampa interdimensional, diciendo lo siguiente: de camino a casa estaba absolutamente aterrado, pensando en lo que pasaría si condujera mi camioneta hacia algo así. Había sido una trampa pura y simple. Fuera lo que fuese lo que intentó matarme, me ocultó el portal durante el trayecto y no lo vi hasta que volví a salir. Tuve sueños terribles durante años y todavía no me he hecho a la idea de lo que pasó esa tarde. Me tiemblan los dedos y se me eriza el pelo de la nuca mientras relato todo esto. En el libro El Sasquatch psíquico y su conexión ovni de Kewaunee Lasperitis hay un extraño relato de un encuentro con un Bigfoot por parte de un grupo de excursionistas. Según uno de los testigos, una tal señora Jeffrey, el grupo regresaba de una excursión cuando un enorme Sasquatch de unos 3 metros de altura se puso delante de ellos para mirarles fijamente durante un momento antes de desvanecerse ante sus ojos. El grupo insiste en que simplemente se desmaterializó, dejando de existir. La testigo estaba tan alterada por lo que había visto que no salió de su casa durante una semana y se niega a volver a la zona. También hay un informe del Texas Bigfoot Research Center de un testigo cerca de Manchester, Texas. Afirma que alrededor de 1990 estaba cazando ciervos en el condado de Red River, Texas. Estaba sentado en un taburete, esperando a que pasaran los ciervos, cuando vio una gran forma oscura de unos 3 metros de altura, a unos 100 metros de su posición. Pensando que podría tratarse de un tronco de árbol, el testigo echó un vistazo a través de la mira telescópica de su rifle y se sobresaltó al ver que se trataba de una criatura corpulenta y simiesca que le devolvía la mirada.
El testigo la observó durante algún tiempo antes de distraerse momentáneamente con un chasquido de una ramita o palo cercano. Alega que apartó la mirada durante una fracción de segundo y cuando volvió al visor para seguir observando a la extraña criatura, esta había desaparecido. Teniendo en cuenta que se encontraba en un prado cubierto de hierba y que no había estado a la vista ni siquiera un segundo, fue como si se hubiese desvanecido en el aire. Más tarde especularía que el chasquido que había escuchado, tal vez, había sido una distracción de otra de las criaturas. En cuanto a por qué no había intentado dispararle con su rifle, el testigo dijo lo siguiente: en ese momento no pensé, me levanté rápidamente y dejé todo menos mi rifle, alejándome de la zona al instante. Se ha especulado mucho y se han escrito montones de teorías sobre los aspectos más inexplicables y paranormales de algunos avistamientos de Bigfoot, entre los que se encuentra el fenómeno de la desaparición espontánea en el aire. En este caso ha habido teorías como la idea de que los Bigfoot son viajeros interdimensionales que usan portales o vórtices, que son fantasmas o espíritus de algún tipo, que son extraterrestres, que tienen algún tipo de habilidad para camuflarse, o que están usando poderes psíquicos para simplemente confundir nuestras mentes y hacer que solo parezca que se han desvanecido o que son invisibles. Por supuesto, también están las opiniones más escépticas de que todo esto no son más que cuentos, que todo estaba en la cabeza de los testigos y que en primer lugar no existe esta criatura. No pretendo en este video entrar en los pormenores de cada una de estas teorías, ya que muchas de estas son lo suficientemente complejas como para merecer un video aparte. Pero si hay algo de cierto en estos casos, y si hay que darles una consideración equivalente a otros avistamientos más acordes con una criatura de carne y hueso, entonces sugiere que el fenómeno de Bigfoot quizás es más complejo de lo que podemos imaginar. El clímax final de King Kong de Merian C. Cooper ha quedado grabado para siempre en nuestra memoria. Un enorme y corpulento simio trepando por el Empire State, agarrando a la pobre Anne Darrow con una mano, mientras intenta proteger a su aterrada cautiva de las balas y el zumbido de los aviones que la rodean. Este gorila gigante, como secuestrador, tiene una especie de contrapartida en los mitos y leyendas de los nativos americanos, donde en muchos casos se creía que la mítica criatura, conocida como Sasquatch, se había llevado a mujeres indias a las montañas, reclamándolas como esposas. Relatos como los que aparecen en las leyendas de historia de los nativos americanos, más que nada los Paiute, hablan de este tipo de cosas, una de las cuales tenía que ver con una joven que, según se decía, había sido secuestrada por un Paisoho, otro de los nombres regionales de Sasquatch. Ella le contó a la gente que mientras recogía las bayas en el prado junto al linde del bosque, un pie grande, o Paisoho, había salido detrás de un árbol y la había agarrado. Era grande, rojizo y con mucho pelo. El humanoide se la había llevado y ella pensó que se la iba a comer, pero en lugar de eso se la llevó a los arbustos y se le echó encima. Ella dijo que él apestaba tanto que la estaba enfermando y que era extremadamente doloroso, que él no hablaba, sino que gruñía todo el tiempo. En tiempos recientes, las historias de secuestros de Sasquatch han sido a veces protagonizadas por hombres cautivos en lugar de mujeres. Tales casos se destacan en las historias del supuesto secuestro de Albert Ostman en 1924, cerca de Toba Inlet, en la Columbia Británica, y un incidente menos conocido que involucró a un trampero llamado Muchalat Harry, que se dice que tuvo lugar en la misma región 4 años después de la aventura de Ostman. Las historias anecdóticas sobre secuestros han continuado a lo largo de los años, y muchos lectores de la popular serie de libros Missing 411, del autor David Paulides, interpretan los casos comentados por el autor que implican extrañas desapariciones en parques nacionales como una prueba de los continuos esfuerzos del Bigfoot por capturar seres humanos. No está claro si se supone que es para compañía o para consumo. Una extraña historia que empezó a circular en los años 70 y 80 apareció en una revista de aventuras. Contaba la historia de un amante de las actividades al aire libre que, mientras estaba de luna de miel con su recién casada, voló a un remoto aeropuerto de Alaska de camino a su destino de escapada. Habían hecho una parada para repostar y cuando el hombre salió del avión, su mujer se le unió en la pista. La historia, obviamente apócrifa, terminó con el hombre tomando su rifle y persiguiendo a la criatura, pero no pudo encontrarla ni tampoco a su mujer.
Se dice que el hombre desconsolado perdió la cabeza tras el secuestro de su esposa por este King Kong del noroeste del Pacífico. Aunque se han ofrecido pormenores sobre la historia en varias ocasiones, nadie parece ser capaz de recordar la revista de aventuras que la publicó por primera vez. Una historia más extraña de un presunto secuestro de Sasquatch ocurrió en junio de 1987, cerca de Fresno, California, aunque la solución más probable en este caso había implicado un tipo diferente de secuestrador bípedo. La historia se publicó el 30 de septiembre de 1987 de la siguiente manera. Las autoridades del condado de Fresno dijeron que se vieron obligadas a dejar a Russell Welch, de 44 años, volviera a las calles para evitar la doble incriminación si más tarde decidían acusar al hombre de asesinato. Welch está acusado de secuestrar a Teresa Ann Bayer, de 16 años, el pasado mes de junio. Welch dijo a las autoridades que el legendario hombre mono, también conocido como Sasquatch, se había llevado a la chica. Los detectives dicen que Welch cree sinceramente en las criaturas Bigfoot y afirma haber tenido contacto continuo con una tribu de ellas. El Boyce Hooper, ayudante del fiscal de distrito, ofreció el viernes a Welch una condena de 1 año por robo de menores si firmaba una renuncia que le permitiera celebrar un juicio por asesinato en caso de que se encontrara el cadáver de la niña. Lo más inquietante de todo es el hecho de que se trataba de una niña desaparecida y de que el probable sospechoso había sido puesto en libertad, a la espera de nuevas pruebas del secuestro, que jamás aparecieron. Desde la desaparición de Bayer no han aparecido pistas nuevas sobre su destino final, pero la desaparición de la niña no ha sido el único caso de presunto secuestro de un Bigfoot en los últimos tiempos. Otro incidente, cuyos pormenores parecen ser al menos tan probables, tuvo lugar una década antes de la desaparición de Bayer. Consideremos la siguiente noticia del Chicago Tribune, fechada el martes 25 de mayo de 1976. El martes continuó la búsqueda generalizada de una mujer que, según los informes, fue raptada por una criatura de gran tamaño parecida a un simio. Más de 150 buscadores a caballo y en jeeps recorrieron las montañas densamente arboladas del país del Bigfoot en busca de la mujer, que usaba los nombres de Cherry Darvell y Cherry Nelson. Era miembro de un equipo de filmación que intentaba fotografiar a la legendaria bestia, y las autoridades no descartaban la posibilidad de que se tratara de un costoso engaño. El costo de la búsqueda podría ascender a $15.000. Afortunadamente, 3 días después, la señorita Darvell Nelson apareció por fin en un centro turístico rural, donde la encontraron gritando histéricamente. Durante su ausencia, afirmó que apenas recordaba nada de lo sucedido, aparte de haber sido tomada y llevada por una criatura grande y peluda. Según informó The Stanford Daily, el 28 de mayo de 1976, perdió el conocimiento por el miedo, pero se despertó durante la noche, sola, en algún lugar del bosque. Ella dijo que no creía que quisiera hacerle daño. Podría haberlo hecho si hubiese querido. La mujer dijo que nunca vio bien la cara de la criatura, solo era grande y peluda. El sheriff del condado de Humboldt, Jim Cox, ha rebatido la historia de Darvell y ha amenazado con presentar cargos si puede demostrar que fue un engaño. Cox dijo que la mujer llevaba perfume fresco y ropa limpia cuando apareció en un centro turístico rural el lunes por la noche gritando histéricamente. Darvell especuló con que el perfume de una mujer que le había abrazado para calmarla en el complejo turístico se le había pegado. Olía mal, se lo aseguro, dijo en tono de protesta. También insistió en que sus ropas estaban ligeramente sucias, sugiriendo que la alfombra de hojas del bosque le había impedido ensuciarse demasiado. La señorita Darvell se había negado a someterse a la prueba del polígrafo, lo que añadió más sospechas a una desaparición ya de por sí muy sospechosa. El caso de Cherry Darvell apareció al año siguiente en un extraño librito titulado El hombre salvaje de los bosques, de Ed Bush y Terry Gaston, los mismos que habían dirigido el equipo de filmación del que formaba parte Cherry en el momento de su desaparición. La portada del libro, en la que aparece una representación burdamente dibujada de Sasquatch llevándose a Darvell, lleva la leyenda: una joven es abducida y una leyenda se convierte en realidad. En estos casos, parecería que estas versiones modernas de los legendarios secuestros de Sasquatch de antaño tienen una similitud particular con Ann Darrow, secuestrada por el poderoso Kong,
y llevada lejos. Las historias, después de todo, parecen ser homenajes ficticios a nuestra fascinación duradera con monstruos más grandes que la vida misma. El mundo de los avistamientos y encuentros de Bigfoot puede resultar bastante extraño. Al fin y al cabo, se trata de un supuesto homínido peludo que de algún modo no ha sido descubierto y que ni siquiera ha sido captado por las cámaras de forma especialmente convincente, a pesar de los constantes avistamientos en las zonas salvajes de Norteamérica y otros lugares. Aunque estos informes pueden ser bastante extraños en sí mismos, hay algunos que resultan especialmente raros y que llevan al fenómeno a la estratosfera de lo extraño. Me refiero a que son extraños en el sentido de que no parecen describir algo que esté dentro de la descripción típica de las criaturas, y de hecho pueden ir mucho más allá. Uno de estos tipos de informes parece describir que podría ser una especie completamente diferente de humanoides peludos más pequeños, que merodean por la naturaleza, y un relato de este tipo nos llega de la BFRO. El avistamiento se produjo en 1965, en el condado de Huron, Michigan. Comienza una noche en la que el testigo estaba en las costas del lago Huron haciendo una hoguera con un grupo de niños cuando otros niños corrieron asustados diciendo que habían sido atacados por una bruja. El testigo fue a comprobarlo con una amiga y mientras subían por una duna dice que se encontraron con algo que escapaba a su entendimiento. Él comenta lo siguiente: la criatura era aproximadamente de 1,5 metros de alto, tenía hombros masivos como un jugador de fútbol con sus sombreras puestas. Estaba de pie a la derecha, pero parecía encorvado hacia adelante en los hombros, parecía no tener garganta y una cabeza relativamente pequeña y perfectamente redonda. Debido a que la luna estaba detrás, no pude ver los tercios inferiores de la cabeza ni de la cara. Desde los enormes hombros se estrechaba en una criatura relativamente pequeña, con piernas cortas y fornidas, dobladas por las rodillas y pies grandes. El pecho era liso y parecía como de cuero, pero me di cuenta de que podía ver músculos perfilados. Los brazos eran más largos de lo que sería proporcionado para un ser humano. Le llegaban hasta las rodillas y las manos eran largas y grandes. Eso estaba frente a mí, moviendo los brazos de un lado a otro, de derecha a izquierda, hasta que de repente dejó de gruñir. Su pelo era anaranjado. Y mientras lo estudiaba, me di cuenta de que podía ver venas, tendones y pelos que salían de la piel. Empecé a darme cuenta de que esta cosa era real y no un disfraz. Vi lo que parecían ser garras de unos 2,5 centímetros de largo, claramente iluminadas por la luna. Me di cuenta que esta cosa había empezado a caminar hacia mí. Inmediatamente me puse en marcha y escapé. Sé que dicen que estos animales no tienen garras, pero yo las vi. Eso fue lo que me hizo entrar en pánico. De todas formas, estoy abierto a la posibilidad de que fueran uñas largas. Mientras corría, recuerdo que tenía mucho miedo de que me agarrara, ya que venía lentamente hacia mí y solo estaba a unos 2 metros cuando empecé a correr. Otro relato de un Bigfoot más pequeño procede del condado de Ingham, Michigan, donde el testigo estaba dando un paseo por un lugar llamado Bancroft Park, que por cierto no es una zona especialmente remota, cuando vio lo que al principio le pareció un niño jugando. A medida que se acercó, se dio cuenta de que no era un niño, y el informe de la BFRO dice lo siguiente: el testigo declaró que lo que vio medía alrededor de 1,5 metros, estaba cubierto de pelo anaranjado negruzco y nada destacaba en relación con el color subyacente de la piel, y lo que escribió como garras en un principio eran en realidad uñas largas y finas que llegaban a una especie de punta, similares a las de la pata de un canino. No se escuchó ningún sonido ni vocalización, salvo el crujido de los arbustos al abrirse paso entre ellos. El testigo también declaró que los grandes ojos rojizos solo le llamaban la atención porque el resto del cuerpo era de un color más oscuro. También declaró que no vio ningún resplandor en los ojos, sino solo el enrojecimiento de los ojos debido a que no se veía el blanco de una esclerótica típica. Otro informe de una criatura tipo Bigfoot con una apariencia bastante distintiva fue reportado en 1973 por un testigo que se encontró con un espécimen bastante pequeño con el pelo desigual, una panza que sobresalía y una cara como la de un viejo solitario. El testigo mencionó lo siguiente:
La criatura no era alta de ninguna manera, probablemente en el rango bajo el 1,70 m. El pelo y la piel eran de color marrón oxidado y estaban ondulados o enmarañados. No parecía un pelaje recién limpiado, si lo comparas con la limpieza del pelaje de tu mascota. Parecía como si no estuviera cuidado e incluso tenía una especie de pelo con aspecto de rastas. Recuerdo que parte del pelo del cuerpo era bastante largo, de unos 25 centímetros, y pude ver cómo se movía cuando la criatura se alejaba. Se parecía mucho a los peinados tipo reggae rasta, pero no cubría completamente el cuerpo, sino que solo tenía varios mechones. La criatura tenía una cara o expresión más bien triste, como un anciano solitario que no tenía amigos. Recuerdo que sus ojos me recordaban a los de un orangután y estaban como hundidos. No parecía ni mucho menos malvado o loco, a pesar de que estábamos aterrados. Creo que lo despertamos y se sorprendió, y tal vez se irritó un poco por tener que abandonar su cómodo asiento junto a la costa. El pelo de la cabeza se le caía por los lados. No parecía tener mucho pelo en la cara, pero sí algo. Puede que tuviera una nariz chata, no recuerdo ningún pormenor sobre la boca o las orejas. Es posible que tuviese una ligera forma cónica en la cabeza, pero no muy drástica. No recuerdo olores asociados a él. Realmente no tenía cuello, y cuando se movía sus patas parecían flotar hacia adelante, sin ningún esfuerzo evidente. El animal parecía confiado, ágil y muy grácil. Una vez que desapareció, jamás lo volvimos a ver. Otros informes extraños del Bigfoot tienen que ver con estas criaturas que exhiben un comportamiento bastante inusual. Por ejemplo, en otro relato de la BFRO del condado de Benzie, en 1985, un testigo afirma haber visto a una de las criaturas aparentemente pasando el rato con un grupo de canes. El testigo dice al respecto lo siguiente: mi primer pensamiento fue que un hombre había estado fuera con sus mascotas y de alguna manera los estaba llamando hacia él. Pensé en un hombre porque parecía un hombre muy grande, con un traje de moto de nieve y la capucha puesta. Pero su cuerpo no estaba definido como lo estaría el de una persona. No había separación entre los hombros y el cuello, como cuando alguien lleva una chaqueta con capucha. Era como si mi mente intentara dar sentido a lo que estaba viendo, pero entonces vi realmente lo que había ahí. No podía ser un hombre, era muy alto, probablemente 2,5 metros, y no había razón para que un hombre llevara un traje de moto de nieve. El día era demasiado caluroso, era todo de color gris oscuro, sin definición corporal. Sus brazos también eran más largos que los de un hombre normal. Las manos llegaban hasta la altura de las rodillas. En ese momento, todos los canes que estaban con él corrían y saltaban excitados. Recuerdo que pensé que era evidente que los caninos estaban con él. También recuerdo que pensé que debía de haber llamado o silbado a los canes. En realidad no recuerdo haber bajado la ventana, pero debía hacerlo porque recuerdo haber pensado que si hubiese llamado o silbado me habría oído. Y fue ahí cuando empezó a caminar hacia el bosque. Se movía de forma extraña, no caminaba como un hombre. Daba zancadas muy grandes y tenía las piernas dobladas como alguien que corre, pero caminaba. Era como ver a alguien correr en cámara lenta, y sus brazos se balanceaban hacia adelante y hacia atrás con movimientos muy exagerados. Se adentró en el bosque muy rápidamente, pero parecía alejarse con calma. Había estado justo en el borde del bosque, así que no pudimos verlo durante mucho tiempo antes de que él y todas sus mascotas desaparecieran entre los árboles. Es interesante observar que la mayoría de los informes sobre Bigfoot describen caninos que muestran un gran miedo a las criaturas y que se vuelven completamente locos. Así que, ¿qué debemos hacer con este caso en particular? Todos estos son informes muy extraños de Bigfoot que van mucho más allá, incluso de la cantidad habitual de extrañeza. ¿Puede ser que esta criatura sea algo más que un simple ser biológico? Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.